Éramos. No voy a decir nada. Don Miguel Ponce, ¿cómo anda? Muy bien, Tito, ¿Qué pa de su preocupado. vida? Y aquí andamos, ¿no? Bastante preocupados porque estamos llegando a situaciones límites que pensamos que no se producirían nunca más en democracia. Y Ujú. bueno, es un momento donde cada vez se hace más difícil, ¿no es cierto?, tolerar este correr de las fronteras en el cual ya empiezan a mezclarse, bueno, desde algunos que dicen que estamos viviendo en una dictadura, a otros que dicen que en realidad se buscaba un golpe de Estado. Y claro, con esta naturalización con la que se hablan sobre posiciones, diríamos, que no tienen nada que ver con el tiempo que uno quisiera vivir, hace de que no hay sector de la vida cotidiana que no se vea afectado. Se ve afectado obviamente lo que tiene que ver con los derechos, las conquistas, las posibilidades de la vida democrática, de protestar, de manifestar, de solidarizarse. Se ocultan situaciones de una gravedad tremenda, como es el rol de los jubilados y su, eh, digamos, deterioro en su calidad de vida, motivo Terrible, central del terrible. ajuste que el gobierno ha logrado y se enorgullece, ¿no es cierto? Ese ajuste que le permite estar hoy siendo uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional, lo que le permite hacer una ampliación de deuda de la envergadura de la que está planteada, ¿no es cierto? Y ¿Y en este será que, marco, será que, empecemos por eso y después volvemos a la política? eh, ¿Será que está por conseguirlo? ¿Está por conseguir que el fondo, además con este clima político donde seguramente se va a podrir todo el tema de la autorización del Congreso? Ayer quedó en suspenso, claro, después lo vemos. En este claro. clima, el Fondo Monetario, que mediante tramo otra vez, Claver Carone no le va a pasar la factura a Franco, eh, vamos a conseguir plata del Fondo Monetario Internacional o el refinanciamiento. Y esta es la gran incógnita, ¿no es cierto? Yo ayer ¿Qué te dicen justamente, tus amigos que saben del mercado? y yo ayer recordaba que Alfonsín hubiera cumplido 98 años. El momento más dramático de su gobierno fue cuando se levantaron los carapintadas, ¿no es cierto? Aquella Claro, famosa sí, pues. semana. Y en ese momento del levantamiento, él convocó a los sectores leales que quedaban del ejército, y los que, al ser convocados a venir a Buenos Aires para defender la democracia, recién incipiente, ¿no es cierto?, todavía dando sus primeros pasos, se colocó a la cabeza un general Alaiz, ¿Te que acordás? nunca llegó, que nunca llegó. Nunca Entonces, llegaban cuando, los tanques de claro, Alais. leales. Entonces, cuando algo se demora, yo decía ayer que parecía que el acuerdo con el fondo venía comandado por el general Alaiz. Qué bueno. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que no tenemos todavía ni el cuándo, ni el cuánto, ni el cómo. Y Es entonces no decir, tenemos nada. ignoramos esta situación, y todo indicaría que si el tema se alarga más aún, el viento de frente en términos internacionales que se está viviendo, este avance a partir de la guerra comercial que nos lleva a una depresión internacional de envergadura, si el tema se sigue alargando, Eso, podemos llegar a ver, ese es todo un título. Vos lo venís diciendo desde hace por lo menos sí, 2, 3 semanas. ya, Estamos claro, sí, empezando una depresión internacional de gran envergadura. en Estados Unidos ya tiene nombre, transición. ¿Por qué? Porque es una recesión o una depresión y una inflación originada por las medidas de Trump, la guerra comercial. Entonces, ¿esto qué originaba? Si el tema se alarga
y el asunto se sigue complicando como todos los días se está complicando. En el día de hoy hemos visto insólitamente cómo Trump, a través de su cuenta, dice explícitamente: le vamos a cobrar 200% de aranceles a todas las bebidas alcohólicas de origen europeo. Entonces cayeron las bolsas en todos lados, la cotización de Campari, la cotización de los vinos y los champán, los espumantes franceses. ¿Por qué? Porque simplemente, como inicialmente habían entrado ya a regir los aranceles resueltos por Trump para el acero y el aluminio, los europeos le contestaron poniéndole aranceles al whisky norteamericano, estadounidense, norteamericano. Entonces la respuesta de Trump es meterle 200% si no retrotraían este tema. Entonces todo esto si no retrotraían. Claro, si no retrotraían. Todo esto que va escalando lo coloca además hoy en un vínculo con Europa que es cada vez más conflictivo. Europa empieza a verlo a Donald Trump como el principal aliado de Putin en relación al conflicto ucraniano. Y entonces, ¿cómo nos pega a nosotros en este tema del fondo? Esa es la pregunta. Y lo estoy diciendo porque anteriormente, en el board, donde se vota en función del peso que tenés, el principal accionista es Estados Unidos, y habitualmente estábamos acostumbrados a que los países del bloque, llamémosle occidental, los europeos en particular, que también tienen peso en ese board, votaran casi alineados. Y que también ponen plata, digamos, menos plata, pero algo de plata ponen en el fondo. Absolutamente. Entonces, si este tema se alarga, si la situación de enfrentamiento de la guerra comercial sigue escalando, si sus efectos ya comienzan a sentirse de manera más evidente, si los daños al comercio internacional y por lo tanto a la calidad de vida de la gente se empieza a manifestar más, los muchachos del board pueden decir allá cuando se realice la asamblea de primavera, como se llama la de abril, alrededor de mediados de abril, pueden decir: señores, nosotros nos traen el caso argentino, los Estados Unidos quieren que votemos, pero nosotros que no estamos en buen vínculo hoy con los Estados Unidos, no nos vamos a alinear y debiéramos, este puede ser el argumento, debiéramos repensar cuál es la misión del organismo ante la incertidumbre creciente y los efectos de la guerra comercial, ya planteado en el estadio de la depresión internacional. La misión del fondo en un caso así es ayudar a los países más pobres, los países que más sufren, que son los africanos. No nosotros. Son los africanos, no nosotros. Que además tenemos muy malos antecedentes del préstamo con Macri, que lo timbeamos todo, o sea que nos dieron plata para que... Pero además, lo que van a preguntar los accionistas europeos es decir, ¿cómo justificamos a nuestra gente que lo que aportamos es para darle a Argentina, que ya le dimos 50.000 millones y ahora nos piden que le demos entre 20 y 30.000 más? Otra vez. Cuando tenemos los africanos allí. ¿Cómo puede ser que hoy tengamos casi arriba del 40% de todo lo que el fondo tiene comprometido en sus créditos? ¿Cómo puede ser que tengamos un país que tiene casi el 40% de la deuda frente al fondo y nos viene a pedir más y le vamos a dar más que a los que están sufriendo más en este momento en el planeta? Entonces, esto sí se alarga. Y si seguimos dando los espectáculos institucionales que hemos dado en las últimas horas, donde al bochorno de lo que se vivía afuera, que claramente no era una mirada democrática de una protesta, sino que vimos un despliegue descomunal, desproporcionado, con los viejos golpeados, pero también con periodistas, donde vimos como si estuviéramos en el siglo pasado y nadie filmara nada, policías abandonando los
patrulleros dejándolos abiertos para que fueran incendiados, como terminó ocurriendo, o vimos policías sembrando armas Sí, pues, en el césped de la plantando, Plaza Congreso, plantando armas. etcétera, etcétera. Todo muy Eso sospechoso, ¿no? afuera, eso afuera, y en paralelo adentro, las diputadas oficialistas peleándose, los diputados oficialistas peleándose, Sago y compañía, en ese espectáculo que ayer fue tan particular y tan deteriorante de una situación que debiera ser exactamente la inversa si estamos buscando que se aceleren las definiciones que ayuden a la situación. Bueno, eso es lo que te quería, Miguel. Quiero Sí, completar. sí. En el día de hoy se profundiza porque en el Senado resuelven no reunir la bicameral porque esos diputados que ayer se cagaban a trompadas dentro del recinto hoy podían volver a hacerlo. Esa es la excusa que se pone. Ah, ¿eso dijeron? Absolutamente. Entonces resolvieron levantar la bicameral que iba a tratar el tema de el endeudamiento con el Fondo Monetario. Cuando todos sabemos que si ese es el argumento, muchachos, lo que están haciendo es alargar la definición. Y todos sabemos que cuando hay un DNU, si el DNU no se trata, está vigente. Y con una Cámara que no lo trate, ni siquiera te digo lo rechace, que no lo trate, que no llegue a recinto, que no se llegue a votar nada. Sí, lo que está pasando, de hecho, con la ley de base. Este es el tema. Entonces, digamos las cosas completas. La lectura que hay en el exterior encima es que esto tiene que ver con qué, con la criptoestafa, con lo cual cartón lleno. En ese marco, la mirada que hay sobre la situación del Fondo Monetario y el staff tratando estos temas con este telón de fondo, hoy hemos dado un paso para atrás muy grande que se vio reflejado cuantitativamente en la subida de todos los dólares y en la subida muy fuerte del riesgo país. ¿Qué te parece? Esto está reflejando que los mercados comienzan a mirar con preocupación este decurso que estamos desarrollando. Y entonces, en lugar de estar más cerca de conseguir el financiamiento que se está buscando, claramente esto puede estar complicándose y a lo mejor hoy hemos dado retrocediendo varios casilleros. Esa es la pregunta, o sea que para vos, con todo este resumen muy, muy bien hecho que hiciste, hoy dimos un paso atrás en la posibilidad de que el fondo finalmente le dé la plata que tranquilice la plaza, el mercado. Así es. En las últimas horas yo te diría que la situación se ha agravado y la incertidumbre ha crecido. Si vos me preguntás, si me hubieras preguntado antes de lo ocurrido ayer y hoy, te diría, la fecha prevista era entre el 16 y el 19 de abril el anuncio, cuando se realizase precisamente la reunión, la asamblea de primavera del Fondo Monetario. ¿Y ahora? Hoy digo, puede que esto ocurra, pero ahora hay más dificultad, porque además, como estamos a prácticamente un mes, si el escalamiento en el enfrentamiento entre Europa y los Estados Unidos, si la guerra comercial continúa, si los efectos empiezan a ser más graves que los actuales, si nos acercamos claramente a la profundización de esa depresión global a la que hacemos referencia, las posibilidades de que termine ocurriendo lo que yo te decía son mayores. El panorama es, ¿y cuánta guita ya lleva gastado el Banco Central, que tendría que no existir más ya si el presidente hubiera cumplido su palabra? ¿Cuántos dólares lleva gastado para sostener el valor del dólar? Llevamos 8 meses con la cuenta capital en rojo. Es decir, llevamos 8 meses donde gastamos más dólares que los que ingresan. ¿A qué? Así que saque usted sus reflexiones. Por eso la desesperación. Por eso hoy estamos sorprendidos porque la oferta de tasa del Banco Nación en dólares para que los dólares no se vayan es tremenda.
2,5% en dólares cuando estamos viendo la devaluación al 1. 2,5% te dan para que mantengas tus dólares en el Banco Nación en plazo fijo. Para que deje ahí. Para que los dejes ahí y no retires, porque va a empieza a haber ya un notorio retiro de dólares. ¿Puede haber un retiro masivo? Empieza a bajarse la gente del carry trade porque claramente visualiza que esto puede estar empezando a ser una amenaza concreta. Y lo peor que podría ocurrirle a todos esos grandes inversores, que en general son grandes fondos, es no retirarse a tiempo. La sabiduría no es solo saber entrar, es más sabio saber salir. ¿En qué momento salir? Decía Menotti. Sí. Para poder entrar hay que saber salir. Por eso es esto de lo más preocupante en términos cuantitativos del día de hoy es el riesgo país. El crecimiento notorio del riesgo país. Ya a diferencia de ayer, donde había habido mercados difíciles, pero Argentina, China y Chile habían sido los únicos no perjudicados. En el caso argentino sí tenía que ver, antes de ayer, con el anuncio de que el gobierno prácticamente ya tenía el acuerdo y que por eso mandaba el DNU para ser aprobado. Pero queda claro ahora de que lo que le están pidiendo a la oposición es que firme un cheque en blanco, porque todavía no hay ni cuándo, ni cómo, ni cuánto. O sea que estamos sonados. No digo sonados. A ver, estamos con niveles de preocupación y de incertidumbre como me parece no habíamos tenido desde que empezó el gobierno de Javier Milei. Está peor que nunca, digamos, Milei, hoy por hoy. Creo que son las peores horas estas, sin duda, las horas más preocupantes, porque pese a seguir exhibiendo los números de la macro, todavía sin la afectación que podría ya estar manifestándose más fuertemente, sin embargo, todo lo que rodea, todo este medio ambiente que se respira desde que empezó el tema de la criptomoneda, desde que empezó la criptoestafa, bueno, me parece que bueno, y ahí te metiste está como madurando. ¿Y la criptoestafa qué? ¿Cómo está? Bueno, esto también está en la primera plana de los medios. El hecho de que ayer en el Parlamento se haya aprobado la conformación de una comisión investigadora no es un tema menor. Para afuera es una señal de que el tema está adquiriendo velocidad y dimensión, y esto también genera incertidumbre porque se pregunta a la gente, bueno, un presidente si está siendo investigado por estafa en los marcos de querer aprobar un pedido al Fondo Monetario, ¿no originará que mañana haya un desconocimiento del acuerdo que se firme? Uh-huh. Esto también van a poner en la mesa los muchachos que seguramente van a poner objeciones a que se haga la firma con Argentina. Y que si esto fuera normal, diríamos, en ningún caso se le podría dar un solo peso a la Argentina a esta altura, ¿no? Pero además, en términos legales, vos sos abogado, yo no, en términos legales, esto es absolutamente ilegal. Hay una ley que dice que para endeudarte, una ley votada en el Parlamento argentino, con muchos de los actores que todavía están presentes hoy, esos actores dijeron que cualquier nuevo endeudamiento o ampliación del endeudamiento que tenés tiene que salir por ley. Claro, no pero además... Y esto es lógico, y esto es lógico, Tito, porque una ley tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Sí, pues. En cambio, un DNU, con que una no la trate es suficiente. ¿Cómo puede ser que tenga más fuerza un DNU que una ley? No, bueno, pero además hay algo, digamos, peor desde el punto de vista práctico. Lo que se aprueba en el DNU no existe. El DNU aprueba nada, una supuesta negociación que en una de esas me van a dar... Claro. Y si la tienen que mandar al Congreso, al Congreso tenés que mandar un acuerdo, el proyecto de un acuerdo a firmarse o firmado para que el Congreso lo apruebe,
pero con todos los detalles, me prestaron tanto, a tal interés, a tal plazo, a tal... bueno, esto uno podría entender. Es una joda. Porque, claro, pero uno podría entenderlo desde lo que sería la realpolitik económica, de decir, no te van a decir nada y te mandan esto, porque si te dijeran, la corrida podría ser... Peor. Ayer, no ahora, ayer. Entonces, me parece que desde ese lado hay una comprensión de que no te pueden dar detalles. Todos barajamos algún monto que se hable, puede ser. Pero es que esto, vos me preguntaste como abogado y que además supuestamente enseño Derecho Internacional y algo aprendí en los años. No puede el Fondo Monetario Internacional, sin violar groseramente la Carta, aprobar, porque esto es un acuerdo internacional entre un organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, y un Estado soberano, una norma que viola, un acuerdo violando la normativa interna de ese Estado, violando groseramente. El mismo fondo, cuando le consultaron al respecto, el comunicado de Gita Gopinath dijo explícitamente, el fondo no pone como condición que pase por el Congreso. El fondo va a mirar que se cumpla la normativa argentina, claro. Claro, que esto esté en consonancia con la normativa. Sí, pues sí, que es lo... Es decir lo mismo. Es decir, exactamente lo mismo. No es una condición que pone el fondo. La obviedad, la puso Argentina. Está en la ley argentina, sí, señor. Claro, porque el fondo sabe que si no, mañana cualquiera puede decir desconozco, porque el fondo sabía que esto había sido otorgado violando la legislación argentina. Es que eso está expresamente establecido, artículo 59, si no recuerdo mal, de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Si una de las partes sabe que está firmando un acuerdo que viola manifiestamente la ley interna del otro, ese acuerdo es inválido, obviamente. Y por eso, Tito, es que nosotros ahora no tenemos que hacer una lectura, diríamos, solamente desde nuestro vínculo con el fondo y punto. Tenemos que mirarlo a esto con un ojo puesto en eso y el otro ojo puesto en lo global, porque lo global puede influir si siguiese la tendencia que estamos viendo hoy, donde el enfrentamiento entre Europa y los Estados Unidos se sigue profundizando, y al pasar el tiempo se sigue profundizando la depresión global y sus efectos. A mí me resultaría muy difícil que saliese esto como muy envaselinado. Yo creo que va a haber dolores de parto para sacarlo. Por más buen vínculo que pueda haber entre los presidentes, por más que Trump se acuerde del abrazo y la motosierra y la mar en coche, yo creo que cada vez se le achica más los espacios a Trump para tomar decisiones que afecten de manera directa o indirecta a los propios consumidores y contribuyentes de los Estados Unidos. Sí, porque hay que ver si tiene realmente interés en... Bueno, y en la política interna, ¿qué está pasando? Porque hoy hubo una gresca, explícame como radical, ¿qué es esta pelea terrible? ¿Qué pasó? Es simplemente que feroz pelea, titula Clarín, feroz pelea de senadores radicales. Claro. Lustó acusó de hipócrita a los legisladores de su espacio y Abad le respondió en la cara. ¿Qué tal? Sin duda. ¿Qué tal está pasando a los radicales? Bueno, no, estamos fracturados. Simplemente está apareciendo en superficie una fractura que a esta altura es inevitable y que se va a institucionalizar el mes que viene en la Convención Nacional. A ver, ¿cómo es eso? ¿El mes que viene tienen convención? Sí, señor, convocada en la ciudad de Buenos Aires, Convención Nacional, para que no haya excusa de nadie de decir no pude llegar. Todos los caminos conducen a Buenos Aires. Entonces, por más que el presidente de la convención sea de la provincia de Buenos Aires, esto se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires para que todo el mundo pueda llegar. No haya excusas de estar ausente y seguramente va a haber una fractura.
como fue en Tucumán cuando surgió la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Epa, espera. Sí, no lo tenemos más a Balbín ni a Frondizi. Ni a Frondizi. Pero vos decís que se está a punto de quebrar, que se rompa realmente para que no se doble. Hoy subí un tuit que cualquiera lo puede ver en mi red. La primera parte es un hashtag que se rompa pero que no se doble, una frase recontra conocida. Y lo siguiente que puse es que se vayan los, ¿cómo es que le puse? No diga malas palabras que estamos al aire. Los quinta columnistas, ponele así, de La Libertad Avanza. Los topos. Los topos de La Libertad Avanza. Así es. Que se vayan los topos de La Libertad Avanza. Exactamente. En este caso me refería lógicamente al artículo me subí al artículo ese que vos acabas de leer el título. Lógicamente estoy diciéndole a Maxi Abad que es un topo de La Libertad Avanza, sin duda. Él, como tus amigos de Corrientes, ¿no es cierto?, que están teniendo un papel muy triste, que no saben cómo hacer equilibrio. Bueno, pero ayer en la provincia del Chaco, estaba por hablar con algún chaqueño, si podemos, ahora que me explique, el gobernador del Chaco, Esdero, acordó también con La Libertad Avanza, van a ir en alianza, supuestamente, en la elección provincial, para que no vuelva el kirchnerismo, dice. Ese es el cuento. Sí, ese es el lema. Paradójicamente el peronismo en el Chaco está partido, hay dos, con lo cual las dificultades para triunfar no debieran ser tan importantes, y sin embargo van juntos. Yo creo que van más juntos esperando el dinero que le pueda girar el gobierno central que la amenaza electoral. Pero sí, es una vergüenza. Como chaqueño nacido en el Chaco, la verdad me sentí muy avergonzado. Bueno, pero ¿y cómo vos decís que termina realmente ya en abril una fractura? ¿Vamos a tener dos UCR? Es inevitable. Bueno, ya una parte ya se ha ido. Sí, ya sé, pero hasta ahora... No, esto se va a reflejar. Yo creo que va a quedar Cornejo de un lado, Esdero del mismo lado, es muy posible que Valdés también, y Puyaro quedará de bueno, y así. Y Puyaro también anda coqueteando, ¿no? No. Puyaro estuvo ayer toda la gente de Puyaro estuvo ayer en la conmemoración que hicimos ahí en el restaurante histórico de Lalín, donde se celebró el cumpleaños 98 de Raúl, y por lo tanto es el Día del Militante. Ha sido designado el Día del Militante. Bueno, obviamente la gente de Santa Fe estuvo toda, y fue un discurso muy duro donde precisamente se planteó esto. Todos vamos a la convención para discutir en la cara cuál es el futuro de las propuestas de alianzas electorales para las elecciones de este año. Se va a discutir públicamente la política de alianzas del partido, como obviamente está resuelto en la Carta Orgánica, que lo tiene que definir la convención. Si se dice explícitamente y logramos que salga de la convención que no se va junto con La Libertad Avanza, porque se entiende que no tiene nada que ver con el pensamiento radical, no tiene nada que ver con la esencia del radicalismo, bueno, si esto origina fractura, se irán los que no estén de acuerdo, sin duda. Y será y provincia de Buenos Aires, porque Maxi Abad, que todos ustedes Hoy es un día negro para Maxi Abad. Yo creo que estaba muy nervioso cuando respondió porque sabía lo que iba a ocurrir. Hoy la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires anuló el fraude que había hecho Maxi Abad y su gente. ¿Cómo es eso? Claro, hubo elecciones de autoridades partidarias. En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Se terminó eso judicializado después de la elección. Y obviamente él hizo asumir prácticamente al presidente, como presidente, a su candidato. Ni siquiera él puso la cara. Y bueno, todo el resto, Futuro Radical, que sería una alianza entre Evolución Radical, Casela, Federico Estorani, todo Manes, todo lo no amarillo, llamarle así, impugnó, y la justicia hoy nos acaba de dar la razón. Así que duro golpe para Maxi Abad, aparte de duro golpe para Maxi Abad. Seguramente si googleas vas a encontrar ya la resolución judicial que ha sido publicada. Bueno,
de la justicia electoral. ¿Ah? Gracias, Miguel. Fuerte abrazo, Tito. Hasta la próxima. Me quedo con eso. Nos Se vemos. parte el radicalismo como en el 58. ¿Qué tal? Como el 57. 57 La convención del 57 en Tucumán. En el 58 ya se fue en elecciones separadas. Bueno, pero Cuando ganó Frondizi. conseguime por favor un Balbín y conseguime por favor un Frondizi, porque si no... Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, grave problema de la UCR que tiene que ver con también la realidad de toda la política argentina. Y para tratar de que nos cuenten en primera persona qué es lo que pasó ahí, en vivo y en directo, y con toda la dureza de lo que ocurrió ayer, que nosotros lo vimos por televisión, lo relatamos. Estuvimos también en contacto con algunos de los hinchas que estaban ahí, con Dani, que nos estuvo contando en primera persona. Lo tengo en línea don Jorge Rachid, que estuvo incluso